voluntariado, bien sea a través de charlas o bien pues por personas que conocemos, vienen a la asociación. Entonces esa persona cuando viene, lo primero que se la forma para que conozca en función del tipo de voluntariado que quiere realizar, primero la labor y si va a hacer una función de lo que nosotros llamamos de rescate, que es fundamentalmente en situaciones de riesgo, de aborto, esas personas tienen que tener una preparación especial. Esa preparación se la proporciona o bien la directora personal de la Fundación Red Madre, que viene de Madrid, o bien alguno de las personas que ya hemos recibido ya ha hecho esa charla. Después, ese voluntariado, que no es esa atención de rescate, como decíamos, que necesita una preparación de escucha especial, de no juzgar, de no tener abortos personales, porque a veces nos ha sucedido que mujeres que han abortado pues buscan esa labor para un poco porque tienen un sentimiento de culpabilidad o creen que es una manera de ayudar o de resarcirse y han venido y bueno, pues vemos también que no tengan una problemática de violencia o de otras cosas, que también ha sucedido, sino que, bueno, pues que tengan esa capacidad de escuchar, de no juzgar y sobre todo para el voluntariado de rescate, disponibilidad de tiempo, porque hay que, en el momento en que recibimos esa llamada, nosotros dejar todo e ir a donde sea, si hay que irse al pueblo como si hay que ir aquí. Ahora mismo nos centramos más en Cáceres, pero hemos estado de poder ir a donde fuera. Esa persona, esas charlas que se le facilitan esa información de escucha y demás, se las prepara para esa labor de rescate. Y luego también existen otras modalidades de voluntariado, que es el de acompañamiento, que es un voluntariado que cada vez va teniendo más importancia, más muy específico y define muy bien la función de Red Madre en España, ¿no? Ese acompañamiento a esa mujer sola durante el embarazo para que no se sienta sola, nuestro lema, pues se hace normalmente con voluntarias mujeres que están que tienen una ocupación de 1 o 2 días a la semana, que lo que hacen es acompañarlas a donde tengan que ir y sobre todo pues si tienen que hacer gestiones están con ellas y periódicamente las llaman por teléfono para que ese embarazo, pues para que no se sienta sola. Y luego existe otro tipo de voluntariado de oficinas, voluntariado de eventos, de apoyo ya a todo el resto de funciones no profesional. Aparte del voluntariado no profesional, que es todo este que acabo de comentar, existe un voluntariado profesional, que es a través de psicólogos, de personas trabajadoras sociales, médicos, ginecólogos en muchos casos es necesario para poderla atender a esa chica que no sabe si está embarazada o no, que da alguna revisión. Y luego otro voluntariado importante y de peso es el abogado. Tenemos abogados que para cualquier consulta legal de pues, paternidad, maternidad, separaciones y demás, también están apoyándonos. Esos perfiles profesionales son todos altruistas, nadie cobra. Sí que hemos venido viendo y constatando que la labor que hacemos es asistencial y por eso vemos que cada vez más es necesario tener personal profesional contratado estable porque nosotros tenemos que prestar durante un tiempo largo ese acompañamiento y el voluntariado oscila bastante, no siempre encontramos personal suficientemente comprometido durante tanto tiempo y por eso vamos viendo que hay algunos profesionales de apoyo que tienen que ser contratados a través de proyectos, subvenciones. Ahora mismo la Junta de Extremadura nos acaba de dar una subvención para poder hacer un diagnóstico de situación de la mujer embarazada, que esperamos hacer antes del año para que pueda ponerse de manifiesto toda esta situación, esta problemática, la carencia de recursos y cómo poner soluciones. Perdona, los otros temas son importantes, pero que tengo 2 preguntas. La primera para... ¿Perdona? Manuel. Bueno, yo también soy Manuel. Gracias. Y la segunda para María. Sí. É uma curiosidade. Eu trabalho em uma universidade, pero que nós, há 3 ou 4 anos, hemos tenido muitos casos de suicídio de estudantes.
sobre todo los que ingresan en los primeros años. Después hemos abierto un gabinete de atendimiento a los estudiantes para poder controlar los fenómenos. Hasta ahora, yo pienso que la universidad no ha ganado la batalla, pero que se registran algunos casos, continúan se registrando algunos casos de suicidio. ¿Hay alguna experiencia que vosotros tienen compartir con los otros países, los otros institutos? Pero que a mí me interesaría percibir muy bien cómo ustedes trabajan con esos casos. Hay a nivel europeo, Sí. hay una organización que tiene como tema fundamental los casos de suicidio. Sí, una vez al año hay un congreso en distintos países, se va rotando, en el que el tema fundamental son los casos de suicidio. Hay, por tanto, una comunicación entre las experiencias de uno y de otro. Bueno, por una cuestión de tiempo, yo prefiero hablar después en otro foro. Y la segunda pregunta para María, yo he dicho que en España quedan muchas personas de muchos puntos del mundo, desde América Latina, África, Asia, por ahí en adelante. Es una experiencia muy buena que yo he dicho. Ya he ido a muchos países, algunos países de Europa, pero que en Europa quedan muchas personas de muchos países. ¿Los centros tienen una preferencia en términos de asistencia solo de los españoles o puede ser también de las otras personas de otras nacionalidades? La verdad es que no sé decirte, porque el criterio para entrar en el centro lo lleva todo el gobierno de Extremadura. Cuando hay un chico con discapacidad, cuando nace un chico con discapacidad, normalmente la familia lo apunta o quiere que esté incluido en centros pues, tanto educativos como a lo mejor como PROA, que aquí en Cáceres, bueno, si los que sean de Cáceres pues lo conocerán como que es un centro donde están hasta los 21 años. A partir de esos 21 años se genera la necesidad de que ese chico vuelva a su casa o ingrese en otro tipo de centro, como para continuar con unas rutinas diarias y para continuar con unas actividades. Yo aquí, vamos, en Extremadura, yo creo que son todos chicos de Extremadura, pero creo que no habrá ninguna exclusión con gente de otros países. La verdad que no sé explicarte qué criterios llevan ellos, porque nosotros hemos recibido chicos de toda la extensión de Extremadura. Estamos en la aldea del Cano, pero tenemos chicos de Oliva de la Frontera hasta Guijo de Coria, pero todos son de extremeños, sí que es verdad. Entonces no sé qué criterio tendrán para la inclusión de chicos de otras nacionalidades. Mi pregunta es para Pilar. ¿Habéis detectado, podrías decirnos cómo ha ido evolucionando el tema de la ayuda por parte de las entidades públicas hacia el tema de la red madre en la medida en que os han ido conociendo y en la medida en que pues el bien que se está haciendo en el sentido de salvar vidas? Es decir, si ha habido mejoras o detectáis que desde la nada, que decíais que al principio pues no había ni un SAO y que nadie os ayudaba, tal. Es decir, ¿veis sensibilización por parte de las entidades públicas de aquí, de la zona, o sea, de la Junta de Extremadura, del Ayuntamiento? ¿Cambien de partido político, no cambien hacia este tema de la maternidad, hacia la defensa de la vida? Es una pregunta muy difícil de contestar. Porque, bueno, yo voy a dar mi perspectiva personal, porque, a ver, desde el ayuntamiento tenemos un convenio con el ayuntamiento, porque sí que es verdad que el ayuntamiento es consciente de la necesidad de los ciudadanos de aquí, que son la mayoría de los que atendemos, pero está por madurar ese convenio en el sentido de que nos parece que es importante que no solamente seamos una institución a la que derivan los casos que antes atendían, para que los atendamos nosotros en cuanto a potitos, leche y toda esa ayuda a maternidad sin ningún tipo de ayuda, sino que creemos que debe haber una correspondencia en cuanto a que nos podamos reunir y, que es el objeto del convenio que tenemos, reunirnos para poder contrastar los casos, ver que no se está duplicando la ayuda. Eso está con respecto al banco de alimentos, porque no siempre tiene posibilidad de, pedimos todo tipo de documentos, pero no siempre es fácil saber que hay más allá, y por eso es importante la labor público-privada,
lo que son las mesas de concertación, lo que son las reuniones entre profesionales para contrastar los casos. En ese sentido, el Ayuntamiento sí que es verdad que nos ha mostrado su apoyo a lo que es Resmadre, reconoce la labor, de hecho nos lo acaba de certificar, por decirlo así, pero sí que es verdad que echamos de menos un poquito más de implicación en cuanto a darle mayor prioridad sobre todo a las madres solas en algunas medidas, acciones y políticas. A nivel regional se está gestando una ley, nunca mejor dicho, una ley regional. Yo creo que estamos con esa gestación desde hace 3 años, ha pasado ya los años de embarazo. Llevamos 3 años gestando esa ley desde que cambió el gobierno. Sí que tenemos por una parte una sensación como un poco ambigua. Por una parte sí que se nos ha mostrado el apoyo expreso. Se nos ha facilitado alguna subvención para, por ejemplo, el apoyo psicológico y sobre todo posaborto. Sí que es verdad que se nos ha proporcionado alguna ayuda, ahora mismo ese diagnóstico, pero sin embargo echamos en falta que se estén digamos, reconociendo y dándole valor a ese problema que hay tanto de embarazo adolescente por la falta de ayuda, como la falta de ayuda a la familia, como también que se creen recursos, aparte de Resmadre, que puedan proporcionar toda la ayuda que se necesita. Queremos la confianza en ese sentido de que puede haber algún cambio en los próximos años, porque es verdad que tanto a nivel europeo es clarísima, se está claramente viendo la necesidad de apoyar a las madres solteras, como madres solteras. Pero aquí todavía esto va muy despacio y sobre todo creemos que hay una gran diferencia con otras comunidades autónomas, que ya tienen esa ley Resmadre, que no es de Resmadre, se promovió por mucha gente que ahora trabaja en Resmadre, pero de todos los partidos fueron votadas. ¿Por qué? Porque puede haber ahora agravios comparativos legales. Ahora puede haber que una región que tiene una ley pues tenga unas ayudas a la natalidad o unos servicios para apoyar a las madres y a los bebés, que al final también son apoyados indirectamente, y en otras regiones, como Extremadura, por no tener la ley, pues no, nos vamos a encontrar que hay que poner todo ese mecanismo en marcha cuando llevamos años mandando escritos, pidiendo reuniones, mandando proyectos. Entonces, bueno, pues vamos despacio. Yo confío y espero que trascienda la labor de Resmadre el reconocimiento que porque al final no solamente que es el futuro de nuestra región, sino el presente de muchas mujeres y de muchas parejas que también, por cierto, tengo que decir que muchos de ellos tienen esos síndromes posaborto, que algún día aflorará, en mi opinión, algún día eso va a salir a la luz, más adelante. Entonces, es algo que se tiene que abordar ya, desde la profesionalidad, desde la imparcialidad, cada uno en el marco legal, pues nos moveremos en función de lo que se vaya aprobando. Resmadre, ya les creo que debo dejar claro que nosotros atendemos en cualquier circunstancia, decida lo que decida según el marco de la ley. Tenemos nuestra opinión, somos pro vida, pero desde luego vamos a dejar a la mujer que decida. Pero nos parece que es muy importante que se valore la vida, que se valore el recipiente en el cual se gesta la vida, y que impepinablemente es así, porque ya les digo, nadie nace de generación espontánea. Aunque se pongan medidas reproductivas aquí en Extremadura y se vaya a promocionar en los próximos años mucho la reproducción asistida, al final eso se lo pagarán algunos, pero no va a ser lo normal. Entonces, por sentido de familia, por sentido de futuro, creemos que por protección de lo más débil, creemos que debe haber mayor apoyo en los próximos años, y así esperamos que sea. No, estaba adelante. Un poco relacionado con las de Pilar, de dos tipos de colaboradores, socios y voluntarios. Sí. ¿Qué tipo de socios o cómo se colabora Sí. siendo socio
Pues siendo socio con una contribución anual que hemos puesto mínima de 40 euros, la verdad que está sirviendo muchísimo porque gracias a esa colaboración pequeña es a la que, como no hemos tenido, cuando no hemos tenido ayuda ninguna, que no pues hemos podido seguir apoyando con leche, con pañales, con otro tipo de compras. Y pues eso, tengo los datos, después si quiere le proporciono pues el número de cuenta o quien quiera poderse hacer socio. La verdad que es una aportación importante porque al final tiene un impacto directo, ¿no? Esto es una labor para que va para comida, para pañales, no para obras, porque todavía estamos sin puerta, bien lo sabe aquí uno de los socios de Red Madre, que nos ha puesto la puerta. El local todavía está por reformar porque todo le hemos dado siempre prioridad a la atención directa a las madres, entonces hay que ir poco a poco. Hemos estado hablando muy de lo operativo y tal, pero a mí me gustaría abstraernos un poco y ir un poco al pensamiento, ¿no? Estamos en una sociedad como muy paradójica, hemos hablado constantemente de progresista, de progreso, no sé qué, ¿no? Como que lo contrario de lo que nosotros hacemos fuera lo que se llama progreso, y hemos hablado también de una sociedad muy paradójica donde a lo mejor pues ha aumentado el número de abortos, pero al mismo tiempo ha aumentado también el número de reproducción asistida, por ejemplo, de demanda de asistencia a la reproducción asistida, o estamos en un proceso donde mejoramos nuestros niveles de renta y de bienestar y sin embargo aumenta el número de suicidios, por lo cual aquí llamamos bienestar, ¿no? O estamos hablando de un Estado que no sabe si quiere ser público o privado, pero al final si quiere prestar determinados servicios tiene que apoyarse en el tercer sector y como tú muy bien decías estamos perfectamente vinculados, pero a mí me han contado algún caso en alguna residencia de este tipo parecida a la vuestra, allí cerca y tal, de llegar la inspectora del gobierno de Extremadura, ¿no? Y decir, oiga, mire usted, aquí debería haber 5 en una habitación o 6 y hay uno más de la cuenta, ¿no? Y entonces decir el encargado, decir, Manolito, haz la maleta que te vas con esta señora para que podamos cumplir. ¿No? Eso es un caso real de la provincia de Cáceres, ¿no? Entonces al final yo creo que hay un montón de debates ahí que tenemos que poner encima de la mesa y que nosotros tenemos que defender independientemente de ideologías, ¿no? Esto lo dicen mucho los obispos, insisten mucho en que el cristianismo no es una ideología, ni muchísimo menos, y en todas las encíclicas sociales lo pone, que no se pretende dar soluciones, digamos, políticas, ¿no? Pero hay una serie de elementos que son claros y que sí que debemos potenciar, ¿no? Desde mi punto de vista, políticas de familia que van más allá de aborto sí, aborto no, que van hacia la emancipación juvenil, hacia el hecho de que la gente pueda tomar las riendas de su propia vida, pueda tener su pisito, su casita, su historia, su trabajo, y eso implica unos cambios y unas modificaciones y unas propuestas muy claras, muy concretas que están en otros países, es decir, que no vamos a inventarnos tampoco la pólvora y que tampoco tienen un coste en términos fiscales de nada del otro mundo, porque una familia que tiene un montón de hijos consume el 100% de su renta, con lo cual le puedes eximir de IRPF porque lo va a pagar en IVA con creces, ¿no? Es decir, que en términos fiscales, yo que soy economista, no tengo ninguna duda de la viabilidad de ciertas propuestas, como tampoco tengo ninguna viabilidad de que la solución a la crisis fiscal en la que vivimos instalados tiene que ver con una potenciación del tercer sector, al que nos piden el tercer sector. Yo trabajo en el tercer sector, Pilar y yo trabajamos en el tercer sector, y el tercer sector nos piden a nivel de auditoría 50 veces más que una pyme de nuestro propio tamaño, es decir, no nos lo están poniendo fácil. Sufrimos toda una serie de auditorías, de inspecciones, de no sé qué, cuando tendemos a modelos cada vez más mixtos, más híbridos, con una legislación muy irregular, donde no podemos ni siquiera ser coherentes con nuestros propios principios en la gestión. Supongo que os pasará muchas veces en términos de personal, en términos de muchas cosas, no podemos ser coherentes con nuestros principios porque la normativa en muchos casos no nos lo permite, ¿no? Y entonces, por un lado, fortalecimiento del tercer sector, fortalecimiento de las políticas de familia en un sentido amplio, y por último, abrirse a nuevas fórmulas de economía, y que la vamos a ver esta tarde, y ciertas cosas. Yo creo que todos compartimos un cierto elemento, y que además son elementos que no están en el programa electoral de nadie. De nadie, o sea, en ningún programa electoral aparecen este tipo de elementos. Es más, a veces están en el programa electoral, por ejemplo, las políticas de familia, pero luego nunca, sistemáticamente, nunca se cumplen esos elementos, nunca.
siempre pasa, está en el programa electoral de los dos, porque entre los dos grandes partidos la diferencia es del 10%, muy pequeñita, y sin embargo nunca se cumple. Nosotros allí calladitos y no sabemos ni qué hacer, no nos sentimos representados, pero lo decimos en la barra del bar, no, es que no nos sentimos representados, y parece como los que están planteando alternativas fuertes son como muy de izquierda, que se nos escapan de las manos, y nosotros tampoco nos sentimos. Entonces estamos aquí como que no podemos romper la institucionalidad, que no podemos estar. Yo no digo que haya que hacer directamente un partido, porque eso no nos recogería a todos, no nos dividiría como iglesia, no sería nada bueno. Pero yo creo que todos tenemos que exigir en un conjunto que somos un montón de gente y tenemos que hacer una respuesta ciudadana. Es decir, está claro hasta dónde podemos llegar y está claro que no estamos de acuerdo con ciertos elementos que están formados. No quise hacer de esto un meeting, sino un diálogo realmente filosófico, es decir, en el sentido de a qué llamamos progreso y cómo podemos contribuir y qué tenemos que defender, ¿no? Eso sería mi planteamiento para todos. Si quiera que recoja el guante. Yo como he terminado ahora. Acabo de terminar de hablar. Pilar como me oye todos los días. Pilar como me oye todos los días. Bueno, yo propondría aquí al gran jefe, que también es señor Ortega, que también se pasa. Bueno, como ha sido tan larga tu perorata, sería dificilísimo que, sintetizando, pues pudiera darte una sentencia así magistral. Yo diré que, bueno, que sí que ha habido mucho de lo que dice, tiene razón y había que matizar en otras ocasiones, pero en general, por supuesto, y estamos de acuerdo que no habría que hacer ningún partido político y que desde los grupos de iglesia que sentían muchas veces una cierta cobardía y un cierto pudor al manifestarnos. Algunas veces porque no nos encontramos totalmente respaldados por la iglesia oficial, que sigue presentándonos todavía pues ciertas estructuras muy decimonónicas. Por ejemplo, sin ánimo de crítica a Juan Pablo, que ya murió, como ustedes saben, pues a mí me sentó fatal, como sentiría fatal a un montón de cristianos, que el Papa fuese a África, a ese África que está llena de hambre, de miseria, de injusticia, de guerras, y que el tema central fuese el preservativo. Yo dije, pero este hombre, ¿de qué árbol saca ahí este hombrito? ¿Pero cómo es posible que se pueda hablar de estas tonterías a familias que tienen 13 y 14 hijos? Y que si tuvieran dinero para comprar un preservativo, antes usarían para un pollo que lo tienen. Entonces fue tan la decepción que debió sufrir el pueblo africano, que mayoritariamente no es cristiano, que por tanto se está dirigiendo a un continente entero que tiene muchos problemas, pero problemas durísimos, que están en la mente de todos, y el romano pontífice, en nombre de aquel Jesús de Nazaret, fuera a hablarle de algo que él nunca habló ni se habría atrevido, del preservativo. Yo la verdad es que cuando se propuso que había que canonizar, le dije no. No, porque eso es casi un delito. Eso es casi un delito. Y si nos fijamos, por ejemplo, en algunas encíclicas de los papas, la Humanae Vitae, por ejemplo, fue lo que en Toledo los toreros llaman un quite. Entró al toro, pero la verdad no se hizo ahí, porque terminó diciendo que ninguna historia podía impedir el nacimiento de una nueva criatura y que, en fin, que animaba a los hombres de ciencia que siguieran investigando. Pero ¿qué mayor investigación sabía? ¿De dónde saca usted estas cosas? Por lo tanto, cuando los cristianos esperamos soluciones más prácticas, no nos sentimos muchas veces por respaldados por la iglesia institución. Por ejemplo, cuando Zapatero, en una de sus zapateradas, admitió el matrimonio entre hombre-hombre y mujer-mujer, bueno, pues un sector amplísimo, entre los cuales yo me encuentro, de los cristianos, ahí lo único que había que criticar era, ¿qué lo había que criticar? Que en efecto no le demos nombre de matrimonio a eso, pero otorguémosle los mismos derechos, porque nosotros no somos los que juzgamos a los hombres, a las mujeres. Ese pobre hombre que es, y digo pobre hombre porque yo me los he encontrado en confesionarios,
y es una fuente de sufrimiento enorme el sentir que tienes tendencias a tu progreso. Te recuerdo ahora, como anécdota, un niño de 14 o 15 años que se quería suicidar. Y la razón por qué se quería suicidar es porque él estaba en un internado donde todos eran niños y en su habitación, en la habitación que compartían 6 o 7 críos, los chavales se duchaban y salían todos medio desnudos. Y este chavalito, el miedo que tenía es que al ver tantos niños desnudos y él ser una niña en el fondo, de lo cual el niño no era culpable, de mis hierros en la tierra responda al cielo y yo, ese niño nació así, con una dotación cromosomática equivocada. Luego sea el cielo que responda de ello. Y entonces, bueno, pues la Iglesia automáticamente empieza diciendo, no, porque solamente Dios hizo el matrimonio y tal. Mire, ¿y no atiende usted también a la problemática de esos hombres, de esas mujeres? Diga ustedes, ¿no nos parece acertado que se llame matrimonio? Porque la Real Academia no está por la labor y el diccionario está ahí y el pueblo tampoco lo siente. Inventemos un nombre nuevo, pero la Iglesia aprueba y determina que a esas pobres gentes hay que darle cobertura social y que cuando dos hombres han comido a dos mujeres durante toda su vida, que la una pueda quedar a la otra. Y que no les tratemos de perversos. Que esa es una idea que nos viene de San Pablo. San Pablo, yo he estado nosotros habréis estado también, tal vez, en Grecia. Cuando San Pablo predica sobre este tema concretamente que voy ahora a señalar, lo hace desde una especie de anfiteatro. Imaginaos una plaza de toros en que la mitad está llena de tierra y la otra mitad está vacía. Pero bueno, pues en esa mitad que está vacía hay una serie de habitacioncitas y cada una de esas habitacioncitas mínimas está con una estera, tapada con una estera. Cuando la estera estaba bajada, la prostituta estaba trabajando dentro con algún marino que había venido a Corinto. Y cuando la estera estaba levantada, ella estaba ya a la puerta esperando al cliente, ¿no? Bueno, en ese espectáculo, es decir, con ese fondo es que San Pablo predica. Entonces es lógico que hable de la sexualidad diciendo esto es una perversión, esto. Pero llevado de ese ímpetu. Pero luego después, cuando ya hoy en día hemos analizado qué es lo que hay debajo de un pobre hombre que tiene tendencia homosexual, una pobre mujer, y digo y señor pobre en el sentido de que han sido perseguidos, heridos, y la Iglesia ha hecho mucho en ese aspecto. ¿Por qué? Porque no ha sabido comprenderlos y darles cobijo. Y menos mal que ya Francisco está hablando en otro plano, que quién es él para juzgarlo. Pero los pontífices anteriores hicieron así, y los curas también, y los obispos más. Entonces, a muchos problemas sociales no hemos sido capaces de darle solución. Y cuando se ha hablado de la libertad, había que tener cuidado con los obreros, mucho cuidado, había un cierto miedo porque todo nos parecía y nos olía a comunismo. Y yo no apruebo el comunismo, como nadie que tenga sentido común, porque es otra dictadura. Pero la Iglesia se dejó, en sus tiempos primitivos, se dejó a las masas de los esclavos, que los que acudían, porque aquel Jesús de Nazaret y los que primero cristianos hablaban de la igualdad del esclavo y el libre del hombre y la mujer. Y aquello era una especie de sueño, entusiasmó a la gente. Pero la Iglesia después cogió miedo porque se instaló. Y al instalarse, se fueron huyendo los esclavos y los obreros y nos quedamos con una Iglesia conformista, de clases medias que aspiran a algo más y asegurarse esta tierra y el cielo. ¿Me estoy pasando, Sí. Bueno, por tanto, muchachos y muchachas, yo ya te Sí. Solamente una cosa que me ha venido porque el nombre de la mesa es En la frontera de la vida. Yo creo que ahí es donde está, porque Paco va al fondo y yo quiero también un poco ir al fondo de lo que en mi experiencia personal estoy viendo. La frontera es la vida o la muerte. Hay mucha gente que justifica que no vengan niños a este mundo con esta crisis, porque nos lo dicen, que cómo vamos a traer niños a este mundo, que con lo mal que está el mundo, para que vivan pasando hambre en este sitio, yo digo aquí en Cáceres, no me voy a ningún otro sitio. Hablo de lo que yo conozco, que es local, y lo que yo escucho.
Yo creo que ese es el límite, ese es el quid de la cuestión, ¿no? Que nos hemos ido encaminando a una cultura donde la muerte está justificada en determinados casos. No yo voy a hablar de que tenga discapacidad, de que está en el límite del suicidio y bueno, pues mira, la ayudamos a nivel eugenésico, por ejemplo, ¿no? Lo que va a ser ahora que está entrando al mismo nivel, ¿no? La eutanasia, sino creo que en el momento que una persona sin creencia, sin religión, sin nada, valora la vida, ahí es donde está el límite, ¿no? Valoro la vida, con lo cual creo que hay que ayudar a la vida. Y no valoro la vida porque en el fondo yo no creo que merezca la pena vivir en este mundo porque tengo una crisis, porque me cuesta a mí mucho y como a mí me cuesta, pues yo creo que esa persona le puede costar igual. En fin, que a veces creo que pasamos patrones personales al resto, ¿no? Yo creo que en mi opinión personal, humilde, es que ahí es donde está la frontera. Las personas que valoramos la vida, pues defendemos la vida y creemos que la vida merece la pena en cualquier circunstancia, con discapacidad, con pobreza, con angustias y con circunstancias, depresión en los momentos, porque la vida afortunadamente cambia y donde hoy estás de una manera, que es lo que yo estoy viendo, creo que puede pasar en los próximos años, en el ámbito mío, muchas mujeres y hombres que han abortado porque en ese momento sus circunstancias eran unas, en el momento en que cambien, venga un segundo hijo, venga otro hijo que ya tiene otras circunstancias, que está pasando ya, ¿no? Tienen el síndrome de a ese hijo le culpabilizan porque tú porque sí y el otro no. Eso es un caso explícito para que se vea que a veces las circunstancias nos hacen tomar unas decisiones sin prever lo que en el futuro puede llegar a pasar. Entonces creo que ahí es donde está, creo que Paco va siempre a buscar que independientemente de que seamos todos de una confesión o no, la vida es el límite. Y además, y eso puede ser ya de clausura de la mesa, yo creo que has centrado el elemento básico de la mesa. El límite está en la vida, en el apoyo de la vida, y yo al menos como iglesia, con independencia del lenguaje que en determinados momentos de la historia pues haya podido tener, la Iglesia oficial siempre he sentido apoyado, o me he sentido apoyado por la Iglesia oficial en esa defensa de que lo importante es siempre decirle que sí a la vida. Y cuando un lenguaje o con otro, la Iglesia oficial o la Iglesia de calle, lo intentamos defender con mayor o con menor acierto, esa siempre es la apuesta que sea sí a la vida, en todo momento y en toda circunstancia. Y ya Ricardo tiene la palabra por organizar. Como se ha hecho ya un poco tarde, ya rápido, ya a nivel práctico, los que vamos a compartir el rato de la comida, pues ya quedamos en la entrada y recordaros que esta tarde, entiendo que son jornadas intensas, pero bueno, es un poco lo que nos toca, ¿no? por agotar el fin de semana. Entonces a las 5:30 tendremos la intervención de las fronteras existenciales y la búsqueda de la misericordia, que va más en la línea de una reflexión buscando el interior del hombre en estas circunstancias, y a las 7:30 será la aportación sobre economía de comunión, que nos han anticipado antes. Bueno, pues...